Muy buenos días, señoras y señores, desde Alicante. En este momento están siendo presentados el equipo del Calpisa y hace unos instantes fue presentado el equipo del Gummersbach. Los dos equipos que van a disputar la primera ronda de la final de la Recopa. Juntos ganamos la Recopa de Europa, posiblemente el sumón de lo que era el balonmano en esa época, ¿no? Del Club Deportivo Obras del Puerto al Calpisa Alicante y del Calpisa, 33 años después, a Unión de Primera. Una de las más memorables historias de la comunidad del Sport las guarda el pabellón Pitiu Rochelle. Estas gradas vivieron el periplo más laureado de la historia del balonmano valenciano. El Calpisa fue campeón de España 4 años seguidos, ganó 3 dobletes de Liga y Copa consecutivos y también la Gran Recopa de Europa. A finales de los 70, aquel equipo empezó a coleccionar títulos nacionales y puso a Alicante en el mapa, y en 1980, por fin, llegó la corona continental. La recuerda, como si fuera ayer, Nacho Novoa, uno de los héroes de aquel mítico Calpisa. Cada rincón, cada butaca del Pitiu Rochelle le evoca a una de las finales más duras que se recuerdan. No solo en mis recuerdos, sino en todos los que tuvimos la suerte de disputar aquella final, posiblemente el sumón de lo que era balonmano en esa época, y además contra el poderoso Gummersbach, el equipo alemán. Y entonces en la final se jugaba doble partido. El primer partido nos tocó jugar aquí en Alicante, partido duro, pero con todo el pabellón como siempre lleno, y les ganamos de 5. Luego, como anécdota, hacíamos una cena de hermandad, digamos, fuimos, y los alemanes estaban más tranquilos que nosotros. Y nosotros a veces nos preguntamos, han perdido de 5 y estaban, claro, cuando fuimos a jugar allí no habíamos jugado nunca ante 12.000 personas aproximadamente. Entonces ellos estaban súper convencidos de que 5 goles lo iban a remontar, pero con una dureza bestial. Pitiu, que era el entrenador, quiso retirar el equipo. Vámonos, porque esto es imposible, esto no es balonmano y tal. Y bueno, ahí entre todos, junto con él, esto continuamos tal. Y al final perdimos el partido 2, con el cual nos programamos campeón de la Recopa de Europa. Para nosotros fue un exitazo, una tranquilidad, que una vez que la celebramos allí, no teníamos mucho tiempo para celebrarlo porque nos tocaba disputar la final de la Copa del Rey. En Gerona, me parece que es, contra el Atlético de Madrid. Con lo cual vinimos directamente de allí a Gerona y ganamos la Copa del Rey también. En aquella época, mis compañeros eran, pues, por ejemplo, de Miguel, Mario, Melo, Pitiu como entrenador, Cascallana, en fin, Santos Lavaca. Jugué con Pitiu en la selección, a pesar de ser 9 o 10 años mayor que yo, y luego tuve la suerte de jugar aquí, tanto en la Recopa Europa como luego en la Solacán, siendo el entrenador y yo jugador, un símbolo en todos los aspectos. Yo como jugador he ganado, estando en el Calpisa, pues 5 copas de Liga, 4 la Copa del Rey, la Recopa, pero yo me he movido en varios equipos, muy a pesar mío, porque yo una vez que vine con Calpisa aquí, que me ficharon, no me quería ir nunca. Me fui, pero como quería volver, volví con el Solacán, con Pitiu. Y aquí en donde acabé mi carrera, y ya me he quedado en la tierra que, sin ser de aquí, porque soy de Irún, de Guipúzcoa, pues es la tierra que más he querido, que me ha acogido, que me han querido y que yo le he dado por lo mejorcito que he podido de mí. Me siento alicantino. 4 títulos de Liga, 5 de Copa del Rey y la Recopa. Es el botín de un Calpisa que se fue apagando en los 90. Como cuenta Nacho Novoa, se llamó Hércules, luego Tecnisan, Helados Alacant, y quedó en el olvido. Comenzaba una nueva era. En 2017 nació el Sporting Alicante para reescribir la historia desde el principio. Escaló hasta la categoría de plata y con el regreso a la élite más cerca, el club adoptó un nuevo alias. Eón es el nombre del dios griego de la eternidad. Es el nombre con el que ha alcanzado la Liga Sobal tras un histórico ascenso esta temporada. Ñago Cremades vivió los últimos coletazos del mítico Calpisa.
y hoy es presidente del remozado EON Alicante, al que ha devuelto a la cima. Yo llegué como jugador al Calpisa en el año 79-80, si no me equivoco. Además, tuve la gran suerte de que entré con buen pie. Los técnicos del equipo de arriba, entonces era Pitu Rochel, se fijó en mí y decidió darme la oportunidad de al siguiente año ya empezar con el equipo, en el primer equipo. Recuerdo sobre todo las grandes estrellas con las que tuve la oportunidad de jugar, estar con gente pues tan importante como Nacho Novoa, Santa Lavaca, Poli de Miguel. Para mí fue pues una de mis mayores ilusiones, ¿no? Ganábamos todo. Calpisa yo creo que se fue apagando un poco porque todo en la vida tiene un fin, ¿no? Fue un equipo, sí es cierto, que se hizo a golpe de talonario, y yo creo que falló un poco una de las cosas que nosotros como club siempre nos hemos planteado, ¿no? Y es decir, queremos tener una estructura sólida, queremos que este club perdure, que no sea todo a golpe de talonario, ¿no? Intentar que esos errores del pasado no se vuelvan a cometer. Yo vuelvo a León hace 4 años y la verdad es que volví por la llamada del que era antes y presidente de la marca, José Sánchez. Hacía como 25 años que estaba un poco apartado del balonmano, pero me picó la curiosidad y entré en la junta directiva, y posteriormente, en cuestión de poco tiempo, me cedió la presidencia, dijo que quería que yo fuera el presidente, y 2 años llevo en esta posición y con un reto muy importante. Del ascenso a la Asobal, ¿qué recuerdos tengo? Pues tengo unos recuerdos imborrables, ¿no? Para mí, el haber hecho esto en Burgos, además fuera de casa, con un ambiente totalmente hostil, me hizo muchísima ilusión, ¿no? Y el recuerdo fue muy bueno. Y tuve que estar un poco contenido de la emoción que tenía, pero al final no pude remediarlo, salté de la emoción y por supuesto lloré, y me acordé de todos los que habíamos peleado por esto, habíamos luchado por esto, y de aquellos que lo intentaron en esos 33 años que no hemos tenido balonmano, lo intentaron y no pudieron conseguirlo. Y al fin se ha conseguido. En el Pitiu Rochel se sigue escuchando el eco del júbilo de los campeones de Europa del 80, y ahora también el de la nueva amenaza de la Liga Asobal. El León ya sueña con escribir una nueva historia de la Comunitat de l'Esport.